El podcast de Arcángel Clan. Panama Papers y la llamarada del petate. Islas Caimán, 2:02 de la tarde. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos. No sé por qué dije que era ilegal. Hace mucho calor. En este momento y de manera simultánea se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países del mundo, incluyendo México. Se trata de la investigación más grande jamás producida, según ha dicho el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el organismo que ha realizado la coordinación general de esta tarea. Panama Papers es el nombre de esta investigación internacional, de la cual forma parte Aristegui Noticias a través de nuestra unidad de investigaciones especiales y la revista Proceso, quienes junto a más de 370 periodistas de 78 países del mundo estamos dando a conocer a partir de este momento el resultado de estas investigaciones en las que se ha trabajado a lo largo de un año para procesar, para localizar, para ordenar y ahora para publicar información de interés público en distintas partes del planeta que de otro modo habrían quedado ocultas. Todo esto se ha hecho de manera coordinada y con estándares de confidencialidad muy rigurosos. Se pudo acceder durante todos estos meses a un universo de 11.5 millones de documentos obtenidos de los archivos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca. Estamos ante el mayor filtrado de información de la historia. El domingo 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca. Denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo. Entre los integrantes de este consorcio hay periodistas que trabajan o colaboran en medios de la talla como la BBC o el New York Times. Pero no todo es lo que parece. Detrás de este mega filtrado hay intereses que no nos están mostrando. Según estos reportes, líderes y altos funcionarios de todo el mundo presuntamente utilizaron compañías offshore y cuentas secretas para ocultar miles de millones de dólares. Al menos 72 jefes de Estado actuales y pasados y numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países estarían vinculados a empresas en paraísos fiscales. Entre los más destacados podemos mencionar a Lionel Messi, Sigmundar Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, Ian Cameron, padre de David Cameron, Mauricio Macri, Juan Pedro Damiani, miembro del Comité de Ética de la FIFA, Jackie Chan, el director español Pedro Almodóvar, personas del círculo íntimo de Vladimir Putin, Néstor y Cristina Kirchner y hasta el mismísimo Chapo Guzmán. La lista es muy larga y mientras pasan las horas se conocen más y más nombres. En realidad, la explicación sería que diversos gobiernos latinoamericanos son presionados, ya sea por grupos de interés privado y legislativo interno y externos, para crear la moda en el mundo que son los paraísos fiscales, apoyados por un gobierno que crea leyes hacendarias permisivas o nulas para adentrar el capital extranjero. Dos figuras de la política internacional, Macri, el presidente de Argentina, y Vladimir Putin, ese superpresidente ruso que tanto aman en México los chairos. Bueno, no son chairos, son las personas afines a la izquierda, que de izquierda no tienen nada. Son dos de los tantísimos políticos que aparecen en una base de datos de 2.6 terabytes de información, en donde tan solo Vladimir Putin mantenía una red de desvío de recursos por unos 2.000 billones de dólares. Algunos creen que este escándalo desatará una crisis parecida a la del 2008, cuando se especulaba con inversiones inmobiliarias. Sin embargo, ahora el lavado es más discreto y se hace a través de empresas latinoamericanas, en donde las leyes fiscales son más flexibles que en Estados Unidos.
Luego, sale otro comunicado donde dice que Estados Unidos financió la investigación y que ellos son los malos del cuento, porque no quieren permitir la competencia en lo que se refiere a empresas offshore. Déjenme que les explique qué es una sociedad offshore. Una sociedad offshore es una sociedad registrada fuera de la residencia fiscal del beneficiario final en una jurisdicción con 0% de impuestos, también llamados paraísos fiscales. En total, en el mundo existen más de 70 paraísos fiscales con alta estabilidad política y financiera. Los paraísos fiscales ofrecen a las sociedades offshore un régimen fiscal favorable. A cambio, estas sociedades garantizan no realizar ningún tipo de actividades comerciales o económicas en el territorio donde está constituida la sociedad offshore. Las ventajas de constituir una sociedad offshore son las siguientes: exención de impuestos para los beneficiarios de las sociedades offshore, anonimato estrictamente garantizado y protegido por leyes en las jurisdicciones offshore. Las sociedades offshore pueden establecerse con directores nombrados y con acciones al portador. Desembolso de un capital social mínimo. La sociedad offshore puede operar en todo el mundo sin ningún tipo de restricción. Las sociedades offshore no están obligadas a presentar cuentas anuales ni auditorías. Las cuentas bancarias a nombre de una sociedad offshore no tienen restricciones en el flujo de capitales y pueden abrir una cuenta bancaria en cualquier divisa. Mediante una sociedad offshore podrá proteger su patrimonio y dinero ante cualquier demanda judicial en cualquier parte del mundo. Los ciudadanos de a pie deberíamos de alarmarnos, y no tanto porque exista el lavado de dinero o las offshores, sino porque debería de alarmarnos que los políticos, las figuras de la farándula, los futbolistas y empresarios que están en Panama Papers están sacando el dinero de los países desesperadamente, porque ellos saben que una crisis financiera terrible se avecina. No nos puede ser ajeno el lavado de dinero, porque fue Vicente Fox y Calderón los que irónicamente desataron la famosa guerra contra el narco, los que permitieron que se abrieran cientos de casinos y casas de apuestas en México, lugares idóneos para llevar a cabo estas tareas. No creo que ya se haya olvidado el incendio en uno de los casinos de Monterrey, donde murieron más de 50 personas. Lo más gracioso del tema es esa costumbre que tiene Televisa de quedarse callada sobre el tema, y el teacher Dóriga esa misma noche, o ese mismo día después del 3 de abril, dijo que a él no lo manipulaba nadie, y que él decía lo que Televisa le ordenaba que dijera, y que no consideraron importante hablar del problema. Entonces, ¿hay manipulación o no, Dóriga? Dice la leyenda que el lavado de dinero fue inventado en tiempos del Capone. El famoso gángster de Chicago había comprado en 1928 una cadena de lavanderías. Así habría reciclado una parte de su dinero procedente de la mafia, maquillándolo como ingresos honestos. Pero la expresión que refiere a esta práctica ancestral recién habría aparecido en los años 80. Todo el dinero ganado de manera criminal mediante tráfico de droga o armas, actividades mafiosas, corrupción y extorsión es lavado para no ser identificado por la policía ni las autoridades fiscales. Los blanqueadores de capitales suelen trabajar en 3 etapas. La primera es la colocación. El dinero negro en general está en efectivo. Como las colocaciones de grandes montos son llamativas, el dinero se fracciona en sumas de $10,000 máximo y se reparte entre testaferros. El dinero negro no solo transita por cuentas bancarias, sino también por casinos, loterías y apuestas deportivas, metales preciosos o bienes de lujo. La segunda fase es la ocultación. El dinero debe cambiar de manos varias veces para que su procedencia sea imposible de identificar. La ocultación es facilitada por paraísos fiscales que no investigan el origen de los fondos. Otro método usado consiste en recurrir a empresas fantasma. Fingiendo una actividad comercial real, se facturan servicios ficticios, se obtienen ingresos propios y declarables. Esta última fase permite entrar en la economía real. El dinero lavado es reinvertido en inmuebles de alta gama, colocaciones financieras u obras de arte. Es difícil evaluar el volumen de dinero sucio que circula en la economía mundial. El mismo varía mucho según los países. El Fondo Monetario Internacional estima que entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto mundial está vinculado con dinero sucio. Luego salen voces a defender a estas empresas, sobre todo porque son latinoamericanas y pues pobrecitas. Estados Unidos quiere acabar con ellas. Y luego llegan los conspiracionistas a decir que debemos de defender a los que lavan dinero fuera de Estados Unidos.
Pues porque es más mejor, ¿verdad? La realidad de Panama Papers, o lo que debería indignarnos, es la tendencia de empresarios, personajes de la farándula y políticos de robar dinero, evadir impuestos o llanamente extraer fondos económicos de un país para después depositarlos en cuentas secretas con el fin de inflar los precios de las monedas, las mercancías y sobre todo el costo de la vida. En algunos países se realizaron protestas donde se exigió la renuncia de ministros y políticos de altos cargos. Sin embargo, es obvio que el dinero de su evasión fiscal les será devuelto íntegro. Sin embargo, en México, los empresarios imputados no recibirían castigo alguno. Incluso Hacienda afirma que no habría ningún problema y que no es ilegal recurrir a paraísos fiscales. Tienes que ser un vendedor ambulante de, digamos, cacahuates, o un autoempleado en un pequeño puesto de tacos o servicios al por menor que no está dado de alta en Hacienda y que es informal, para que este mismo órgano mande policías a pegarte una putiza, arrestarte o crearte un crédito fiscal y embargarte la casa, porque con los megamagnates que lo tienen todo son muy lindos. Sin embargo, con el jodido siempre se lo coge. A pesar de la impune afirmación de Hacienda, las cuentas relacionadas a la información filtrada revelan cientos de miles de cuentas bancarias utilizadas para lavar y blanquear dinero de procedencia del narcotráfico, el secuestro y sobre todo de dinero robado por políticos en el poder, que luego traspasan a cuentas legítimas o utilizan como un colchón en caso de huir de su país. Es de esta forma en que las cúpulas mundiales que mantienen el poder económico en todo el globo encarecen la vida y hacen que el obrero normal trabaje 12 horas, por apenas lo suficiente para sobrevivir como obrero. Algo así como lo que pasa con los empleados de las miles de empresas transnacionales mexicanas, en donde el obrero trabaja 10 horas por un sueldo miserable, e incluso el gobierno les crea leyes a modo como la reforma laboral y las personas son felices, explotadas en un Oxxo, Walmart, 7-Eleven, Lowe's, Home Depot y demás empresas americanas que solo ven a la persona como un medio explotable y no como un ser humano. Estos sistemas especulan con objetos sin valor, que después explotan de la tierra, el mar, yacimientos y bosques, sin importar que en estos medios habiten personas y tengan que desalojarlas con total impunidad, e incluso respaldados por el mismo Estado, como por ejemplo cuando llegan los militares a desalojar personas tan solo por estar invadiendo, o porque declaran la zona peligrosa, porque se encuentra un yacimiento de petróleo, oro o plata. Durante los últimos 3 años, la Fuerza Aérea de Siria arrojó una lluvia de muertes sobre más de 21.000 civiles. Cuerpos destrozados por explosiones de bombas de barril, misiles lanzados contra hogares, negocios, paradas de autobús y hasta hospitales. Estos crímenes de guerra han sido bien documentados, pero casi nada se ha dicho sobre el papel que juega el tenebroso mundo de las finanzas offshore. Empresas que usan paraísos fiscales offshore fueron acusadas de suministrar combustible a la Fuerza Aérea Siria. En 2014, diversos gobiernos, incluyendo los de Reino Unido y Estados Unidos, prohibieron hacer negocios con estas empresas. Pero ahora, una nueva investigación global ha revelado que una firma legal panameña ayudó a estas compañías a operar mientras seguían los ataques en Siria. Mossack Fonseca es protagonista clave en una extensa y sigilosa industria utilizada por los ricos y poderosos del mundo para ocultar bienes y esquivar las leyes al establecer empresas de papel en jurisdicciones lejanas. Más de 300 periodistas rastrearon millones de archivos filtrados provenientes de Mossack Fonseca para revelar una alarmante lista de clientes involucrados en sobornos, tráfico de armamentos, evasión de impuestos, fraude financiero y narcotráfico. Detrás de las facturas, correos electrónicos y rastros de documentos se encuentran verdaderas víctimas. En Rusia, empresarios han secuestrado a niñas huérfanas de hasta 13 años, las han violado y luego se las han vendido a otros con fines sexuales. Después de esa violación me dolía todo el cuerpo. Comencé a temer mucho a los hombres. Pensaba que buscaban una cosa, solo el sexo conmigo. Uno de los presuntos cabecillas era cliente de Mossack Fonseca. Cuando la empresa descubrió que su cliente era un pedófilo, decidió que no tenía la obligación jurídica de denunciar sus actividades offshore a las autoridades.
En Uganda, una empresa que quería vender un potencial yacimiento petrolífero le pagó a Mossack Fonseca para que la ayudara a evitar el pago de $400 millones en impuestos. Fue un trámite sencillo. Cambiaron la sede de la empresa de un paraíso fiscal a otro. En un país donde 1 de cada 3 personas vive con poco más de $1 al día, $400 millones representan más que el presupuesto anual del gobierno para la salud. El gobierno de Uganda pasó varios años en tribunales tratando de obligar a la empresa a pagar sus impuestos. Mientras tanto, hospitales a la sombra del yacimiento petrolífero carecían de fondos, incluso para su equipamiento más básico. Para mí fue una sorpresa, porque yo esperaba que hubiera todo este equipamiento en el centro médico. Cuando no se encuentran todas estas cosas, las enfermeras dicen que no pueden ayudarte. A veces nos obligan a marcharnos. Algunas mujeres han perdido hijos y hasta sus vidas. Uganda figura entre los 10 peores países del mundo por la alta mortalidad materna, neonatal e infantil, debido a la falta de acceso a buena asistencia médica. Recientemente, la industria radicada en paraísos fiscales ha sido criticada por permitir actividades turbias como estas. Pese a ello, empresas como Mossack Fonseca han ayudado a sus clientes a operar tras un velo de secretismo. Hasta que no se obligue a este tenebroso mundo a rendir cuentas, la delincuencia internacional seguirá con sus negocios, evadirán pagar impuestos y las bombas seguirán cayendo. Por su parte, la evasión fiscal podría ser un problema moral y de imagen. Sin embargo, todos esos impuestos que les obligan a pagar a la clase media y baja en forma de impuestos al consumo de productos o en declaraciones fiscales y en impuestos sobre la renta que te quitan de la nómina y que no pagan los empresarios que evaden, sirven para invertirlos en la educación, en la salud pública y en asistir a las personas que menos tienen, y subsidiar los alimentos que se consumen a diario en la canasta básica. Pero como a esos empresarios no les importa y mejor evaden los impuestos, pues a pagar 16 pesos por la tortilla y 20 pesos por un litro de leche. Este es el meollo de los Panama Papers y de por qué usted no debería de consumir los productos de los empresarios que aparecen en las listas. Por ejemplo, Televisión Azteca. A pesar de que las empresas offshore son legales y si bien las cúpulas empresariales podrían explicar sus evasiones, desfalcos o las partidas de fondos secretos, e incluso la evasión fiscal por parte de futbolistas y demás personalidades importantes, y que ahora incluso hay notas que lo defienden diciendo: los pobres empresarios honestos tendrán que explicar su presencia ahí. Pobrecitos empresarios honestos, que solo estaban evadiendo algunos impuestitos. Los desfalcos por parte de gobernantes y políticos son imperdonables. El dinero que roban no aparece mágicamente, sino que es parte de los fondos económicos que utiliza un país para subsidiar el costo de los alimentos, la logística de subsistencia y sobre todo la cultura y la educación, los cuales, a su vez cuando hay falta, fomentan el desempleo, la deserción escolar y la migración a otros países. Cada año, miles de millones de dólares van a parar a los llamados paraísos fiscales, lugares donde el gran capital logra esconder enormes ganancias para no pagar la totalidad de impuestos que debería. Con eso se genera pobreza y desigualdad. Diversos estudios demuestran que la existencia de paraísos fiscales contribuye a generar enormes pérdidas para los países en desarrollo como los de América Latina. Pero la gente de a pie, ¿sabe qué es un paraíso fiscal? Mover todo el dinero sin declarar nada al estado donde estás y poder ganar más dinero, que es lo que están haciendo las multinacionales. Existen diversas formas de denominar a un paraíso fiscal. Algunos los llaman jurisdicciones secretas. También hay quienes prefieren no llamarlos paraísos fiscales, sino más bien cloacas fiscales, haciendo alusión a su naturaleza de negocio sucio. Es un lugar en el cual las personas pueden hacer transacciones financieras sin pagar impuestos, sin tener registros de sus cuentas, de sus nombres, sin tener que exponer información que en otros países en cambio tuvieran que hacerlo ante distintas autoridades de regulación o tributaria. La manipulación de los precios de transferencia como anota gaguero es el principal mecanismo para encubrir utilidades y llevarlas a paraísos fiscales. Esto se hace entre empresas de un mismo grupo económico y consiste en que una transnacional que opera en determinado país
realiza operaciones de compra-venta con sus filiales de otros países, sobrevaluando y subvaluando precios según convenga. Prácticas como estas ocasionan pérdidas multimillonarias a muchos estados. Una organización británica, ChristianAid, encontró en un informe que los países en desarrollo pierden 160.000 millones de dólares por falsificación de factura y manipulación de precios de transferencia, lo que equivale a 1.5 veces de ayuda oficial al desarrollo. De acuerdo a una investigación de Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington, Estados Unidos, los países en desarrollo perdieron en forma anual en el periodo 2000-2008 entre 725.000 millones de dólares y 810.000 millones de dólares. Y gran parte de esa cifra corresponde a América Latina. México y Venezuela se encuentran entre los 10 primeros países que perdieron a causa de los flujos financieros ilícitos. En contrario a lo que dicen los gobiernos de los países desarrollados, la gran parte de flujos financieros ilícitos corresponde a actividad comercial, no a corrupción ni actividad criminal. Esos flujos, ese dinero, está escondido en paraísos fiscales. Cuando uno escucha la crudeza de estos datos, no puede dejar de preguntarse si es que hay alguna manera de sacarle la vuelta a estas verdaderas cloacas fiscales. En el marco de UNASUR, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar que estos flujos salgan de los países o por lo menos regresen a los países? Si el UNASUR empieza a generar alternativas a la especulación, como son grandes proyectos productivos, los ferrocarriles del sur, el oleoducto del sur, el gasoducto del sur, el sistema petroquímico, etc., tú vas a generar una alternativa de rentabilidad productiva al capital y no únicamente en las rentabilidades especulativas donde los paraísos fiscales tienen ventaja competitiva. Según datos de Naciones Unidas, se necesitan 44.000 millones de dólares para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Lo paradójico es que este monto es apenas el 0.5% de los depósitos de capitales privados en cuentas bancarias en paraísos fiscales. La mayoría producto de evasión fiscal, corrupción o especulación. A propósito de la crisis económica mundial, los líderes del Grupo de los 20, conocido como G20, que reúne a los países más poderosos del globo, han hecho muchos anuncios en cada una de sus cumbres sobre la necesidad de eliminar los paraísos fiscales. Pero hasta ahora no hay nada en concreto. Países como Ecuador han tomado unilateralmente medidas para hacer más difícil la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Pero sin duda, este problema debe ser abordado por el conjunto de los países reunidos en el seno de las Naciones Unidas. Desde que en 1934 Suiza decretó el secreto bancario para sus clientes extranjeros, se han creado muchos paraísos fiscales, varios de ellos en el hemisferio americano. ¿Y qué paraísos fiscales más conocidos hay en este momento operando? ¿En qué hemisferio? Aquí en América, Estados Unidos es... Los del Caribe, ¿no? O sea, Gran Caimán, ese es uno. Panamá, aunque Panamá ha hecho ciertos giros, pero Panamá es un paraíso fiscal. Y Uruguay, aunque Uruguay también ha hecho ciertos giros, pero Uruguay es un paraíso fiscal. Ese es el paraíso fiscal de los argentinos. Panamá es el paraíso fiscal de los colombianos, pero es el paraíso fiscal de los sudamericanos en general. Y por supuesto las Islas Caimán son el paraíso fiscal de todo el mundo. Pero ¿qué hacer para acabar con los paraísos fiscales si sabemos que no hay voluntad política suficiente? Muchas organizaciones sociales y redes de la sociedad civil de África, América Latina, Asia y Europa están uniendo esfuerzos y han lanzado la campaña No a los paraísos fiscales para poner fin a este saqueo. Una de las acciones mínimas que todos podemos tomar contra los paraísos fiscales se puede hacer desde una computadora, entrando al portal electrónico de la campaña internacional No a los paraísos fiscales. Ahí encontraremos una aplicación para dirigir una carta a los líderes mundiales del G20, exigiendo que acaben con estos territorios de oscuridad financiera. Aún falta mucho para que los paraísos fiscales se acaben y la plata que se esconde allí pase a pagar los impuestos que financien educación, salud o seguridad social. Mientras tanto, estos territorios seguirán garantizando el cielo para los ricos y el infierno para los pobres. Si bien en algunos meses o en algunos días
saldrá una polémica nueva o alguna foto o alguna estupidez nueva. El caso Panama Papers sienta 3 precedentes en la historia de la sociedad contemporánea. El primero es lo que, a pesar de que todo el mundo ya sabía, ahora se comprueba con miles de documentos infiltrados gracias a medios de comunicación, y que es que existen cientos de miles de empresarios y políticos que saquean dinero de sus respectivos países o que prefieren utilizar este tipo de sistemas en lugar de pagar impuestos. No les interesa dejar algo de lo que tanto roban en los países donde ejercen. Simplemente nos ven como un medio explotable y desechable. El segundo, que dichos medios de comunicación no tienen por qué pertenecer a una agencia de noticias y que las formas y medios de extraer información no tienen por qué ser formas convencionales, sino que los colectivos de informáticos, investigadores y periodistas se están coordinando por medio de internet y nuevas tecnologías, lo cual les da mayor seguridad a la hora de revelar sus investigaciones. Incluso se habla de una falta de ética periodística. Pero eso es otra historia. El tercero, que Estados Unidos admite haber financiado la investigación de Panama Papers. Se le acusa de conspirar con Israel, Holanda e Inglaterra como los únicos que desean tener paraísos fiscales, y todo eso que quizás pueda ser verdad, pero nos estamos evadiendo de la realidad, porque con esto tratan de hundir en un mar de irrelevancia lo obvio, que hay empresas en todo el mundo evadiendo impuestos, y que hay gobiernos en todo el mundo que permiten la evasión fiscal. Para finalizar, y con la escuela que nos dejó Ayotzinapa, el caso Florence Cassés, Moreira y otros casos impunes y abiertos con heridas sangrantes en México, solo podremos esperar la llamarada de petate. 1. Hay una conmoción al respecto en todos los medios de comunicación en internet. Se arman memes, comentarios, indignación general, noticias, marchas. La familia y los parientes saben las noticias y novedades del caso. Incluso en la escuela más apartada de todos los medios de comunicación y en un ranchito, los alumnos se saben las noticias y las comentan. 2. El gobierno da algunos tropiezos al respecto. Salen sus personeros oficiales a hacer declaraciones estúpidas al caso y avivan más los chismes de las redes sociales. El gobierno hace como que realiza algunas investigaciones e incluso encarcela a algunos responsables y crea más comisiones de investigación que no llevan a ninguna parte, e incluso dan resultados históricos nada convincentes. 3. Los medios de comunicación oficialistas crearán una versión donde se inculpe a las víctimas del caso, y creará versiones cosificadoras y simplistas en donde todos los allegados al régimen o al poder, o al gobierno o al PRI, que es casi lo mismo, terminarán repitiendo. 4. La ciudadanía terminará repitiendo una y otra vez por todas las redes sociales de internet, mientras pegan las páginas donde están los artículos de los periodistas o opinadores chayoteros que tiene el gobierno y citan como si fueran los poseedores de la verdad absoluta. ¿Verdad, Luis González de Alba y Ciro Gómez Leiva? 5. Se cerrará el caso o en su defecto, las personas se cansarán de la sobresaturación de las noticias al respecto, o se crearán noticias totalmente irrelevantes, pero que para la percepción del vulgo serán totalmente interesantes, aderezado por los medios de comunicación de entretenimiento. Y es que una de las maldiciones de vivir en México es que cada día aparece una desgracia más grande que la otra, y la supera en tamaño y en forma. Y eso hace que las personas simplemente se cansen de seguir una nota. Y es que en nuestro país el mayor problema que tenemos es que carecemos de memoria histórica. Hasta pronto. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque no fueron filmados por ninguna cámara de vigilancia y aunque ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el empleo y ponerse a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street
expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero ni uno solo fue preso. Y cuando imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. Pero a nadie se le ocurrió la idea. Jackie Chan, el director español Pedro Almodóvar, personas del círculo íntimo de Vladimir Putin, Néstor y Cristina Kirchner y hasta el mismísimo Chapo Guzmán. La lista es muy larga y mientras pasan las horas se conocen más y más nombres. En realidad, la explicación sería que diversos gobiernos latinoamericanos son presionados ya sea por grupo de interés privado y legislativo interno y externos para crear la moda en el mundo que son los paraísos fiscales, apoyados por un gobierno que crea leyes hacendarias permisivas o nulas para adentrar el capital extranjero. Dos figuras de la política internacional, Macri, el presidente de Argentina, y Vladimir Putin, de otro modo habrían quedado ocultas. Todo esto se ha hecho de manera coordinada y con estándares de confidencialidad muy rigurosos. Se pudo acceder durante todos estos meses a un universo de 11.5 millones de documentos obtenidos de los archivos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca. Estamos ante el mayor filtrado de información de la historia. El domingo 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca. Denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo. Entre los integrantes de este consorcio hay periodistas que trabajan o colaboran en medios de la talla como la BBC o el New York Times. Pero no todo es lo que parece. Detrás de este mega filtrado hay intereses que no nos están mostrando. Según estos reportes, líderes y altos funcionarios de todo el mundo presuntamente utilizaron compañías offshore y cuentas secretas para ocultar miles de millones de dólares. Al menos 72 jefes de Estado actuales y pasados y numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países estarían vinculados a empresas en paraísos fiscales. Entre los más destacados podemos mencionar a Lionel Messi, Sigmundar Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, Ian Cameron, padre de David Cameron, Mauricio Macri, Juan Pedro Damiani, miembro del Comité de Ética de la FIFA, en una buena cantidad de países del mundo, incluyendo México. Se trata de la investigación más grande jamás producida, según ha dicho el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el organismo que ha realizado la coordinación general de esta tarea. Panama Papers es el nombre de esta investigación internacional, de la cual forma parte Aristegui Noticias a través de nuestra unidad de investigaciones especiales y la revista Proceso, quienes junto a más de 370 periodistas de 78 países del mundo estamos dando a conocer a partir de este momento el resultado de estas investigaciones en las que se ha trabajado a lo largo de un año para procesar, para localizar, para ordenar y ahora para publicar información de interés público en distintas partes del planeta que de otro... El podcast de Arcángel Clam. Panama Papers y la llamarada del petate. Islas Caimán, 2:02 de la tarde. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos. No sé por qué dije que era ilegal.
Hace mucho calor. En este momento y de manera simultánea se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal.